Cuando creces y empiezas a tomar decisiones, a elegir, opinar, argumentar, validar o invalidar, a ser tú, a ser libre de yugos y cadenas, a ser quien más deseas, entra también la desazón de identidad. El sentirse tan libre realmente crea ansiedad. Crea barreras que pienso dos veces si quiero cruzar. Crea autoprotección y amor propio en un nivel primordial. Allí entra el abandono de ese antiguo tú que otros supieron moldear. Ahora empieza la autogestión y con ella la responsabilidad de cada ajuste y terminado de ese arte que sos. Hola, gracias por estar aquí. Una mujer de un gran corazón y un infinito amor al servicio. Alexandra Ortega, mentora y coach de gimnasio emocional Mentes Brillantes. Pero los halagos para esta mujer sobran, pues como dice ella constantemente, nada de esto nos pertenece. Afuera los rótulos que nos tensionan y condicionan. Hola Alexandra, ¿cómo estás? Hola Tati, gracias, gracias, gracias. ¿Cómo estoy? Estoy sintiendo la conexión con este momento, con esta hermosa oportunidad que tengo de compartir. Desde, bueno, desde la conciencia, sin máscaras, sin rótulos, y es precisamente algo que a todos nos aqueja, ¿no? Entonces, bueno, me siento feliz de estar en este momento aquí y ahora compartiendo contigo y con las personas a las que este mensaje está destinado a llegar. Preciosa. Bueno, como seguidora del trabajo de gimnasio emocional, he notado que constantemente se nombra e indaga sobre ese personaje que muchos seguramente conocen y que yo personalmente aún desconozco del todo. Y me intriga verlo e invitarlo a charlar, pero para esto quiero empaparme de información y saber a qué me enfrento. Es por eso que hoy he invitado a Alexandra a dialogar sobre el señor ego. Ay, 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 Tati, hermoso ego, ese señor ego, esa otra autoridad, ese personaje misterioso interno al cual hemos decidido llamarle ego, en mi caso, para quitarle el poder y la fuerza que una creencia misma mía le había dado cuando le llamaba también en otras culturas, se le llama la otra autoridad, en fin. Es ese yo que no soy yo, pero que está dentro de mí. Vaya, vaya, qué interesante información. Pero bueno, Alexandra, indaguemos un poquito más en esto. Desde tu trabajo como mentora y como coach, ¿cómo se explica este ego? ¿Cómo se pone más digerible para todos tus alumnos, para todas las personas que hoy quieren indagar qué es ese otro yo? Ok, para Tati y todas las personas que fueron elegidas para recibir este mensaje, desde nuestra propia experiencia y después de años de investigar las diferentes culturas, llegamos a la comprensión y al entendimiento que el ego es sencillamente un sistema de creencias. Un sistema de creencias que me hacían sentir separado o separada de esa fuente universal, a quienes algunos llaman Dios, otros energía, vida, fuente. Entendimos que el ego es toda forma de pensar, toda máscara, ¿sí? El mejor nombre es toda máscara que yo inventé como humano para sentirme dividido del entorno, de la naturaleza y obviamente si me siento dividida del entorno, de la naturaleza, es porque ya me engañó el ego haciéndome creer que estaba dividida o separada de la fuente. Yo me divido y me separo de la fuente cuando creo que debo tener, por ejemplo, unas maneras de ser para agradar a mis papás. Todo empieza en la infancia. Todos nacemos con ego, ¿listo? Viene heredado en
generaciones de nuestro ADN. Entonces existe el ego individual, el ego familiar, el que nos heredaron, las máscaras que nos heredaron nuestros familiares, como por ejemplo usted tiene que estudiar para que sea alguien en la vida, nunca te dijeron que tú ya eres alguien por el hecho de ser, y el ego colectivo. Entonces ya la cultura nos dijo muchísimas cosas que nosotros tomamos como verdaderas, como por ejemplo que debo tener casa, carro, beca para llegar a ser feliz. Y en esa carrera de agradar a otros, de ser parte de ese rebaño y que la masa crítica me acepte, para que no me rechacen, yo adopto una cantidad de máscaras en la carrera por esa aceptación, pero en esa carrera desafortunadamente la mayoría es infeliz. Maravilloso. Mira que dentro de las miles de definiciones del ego, nunca lo había visto como una máscara. Siempre con las personas que convivo y me relaciono, de alguna manera u otra, se tipificaba como bueno, malo, pero ya, o sea, ¿es útil o no es útil? Es interesante porque como máscara le damos bastante personalidad, bastantes y múltiples personalidades. Justamente sobre eso te iba a preguntar, que me causaba mucha curiosidad, que según entiendo, tienen un taller que se llama Las ilusiones del ego y las máscaras del ego. ¿Cómo se trabaja esto? ¿Cómo podrías darnos un abrebocas de esto que realizas? Sí, Tati. Precisamente la técnica de gimnasio emocional Mentes Brillantes, su propósito principal es reducir el ego a su justa medida. Y es que hemos entendido que sencillamente no hay nada bueno ni malo, que el ego que nos inventamos todos para protegernos unos de otros y poder comunicarnos y sobrevivir, inventó unas palabras, un lenguaje cuyo, bueno, ese hermoso lenguaje, ay Dios mío, nos ha dividido. ¿M? Nos ha dividido hasta el punto de ponerle a Dios ciertas etiquetas, atributos humanos que nos hizo sentir separados de Él. Entonces en Gimnasio Emocional Mentes Brillantes ya no hay nada bueno ni malo, más bien sí miramos qué es útil y qué no es útil, qué sirve, qué funciona y qué no funciona, pero desde el amor. Y al ego dejamos de tenerle miedo, ¿sí? Porque en las otras culturas al ego había que aniquilarlo, había que destruirlo y no. Sencillamente para nosotros el ego es esa parte oscura tan necesaria para que haya luz. O sea, si yo quiero ser una persona honesta, primero tuve que haber sido una persona deshonesta. Si yo quiero dejar de tomar alcohol, pues primero tuve que haber sido alcohólico. Si yo quiero ser una mujer fiel o un hombre fiel, primero debía haber sido infiel. De lo contrario, no tendría que trascender eso. Entonces, para ser yo una persona honesta, de que tenga credibilidad, debía haber sido primero una persona mentirosa. Entonces, en Gimnasio Emocional Mentes Brillantes, reducimos el ego a su justa medida, pero lo amamos como una mascota que hay que adiestrar. Es un lobo feroz que habita dentro de nosotros, un lobo oscuro, pero también tenemos un lobo de luz, un lobo blanco, igual que la noche y el día. Y bueno, me di cuenta cuando cometía más equivocaciones de las que cometo ahora, porque ahora no le tenemos miedo a la equivocación porque entendimos que es la oscuridad en la que podemos ver la luz. Entonces, ya no hay que pelear contra el ego, sino alimentar la luz. Pero la luz solo aparecerá cuando se haga consciente la oscuridad. Entonces, para nosotros hacernos conscientes es desenmascarar al ego, desenmascararle esas formas que yo he tomado para encajar en ese mundo. Entonces empiezo a quitarme la máscara de ser la mejor mamá, la mejor hija, de querer agradar al otro, porque si quiero ser la mamá mejor, la mejor política, la mejor coach, la mejor estudiante, sencillamente para agradar a otro. Entonces, dejamos de querer agradar al mundo
para conectarnos con la fuente, agradarnos a nosotros mismos, venciendo en amor los mensajes que trae esa oscuridad que nos contienen esas 7 generaciones que heredamos, ¿cierto? Entonces algunos vienen a trascender el maestro de la infidelidad, otros del alcoholismo, otros la drogadicción, otros son comedores compulsivos, otros son compradores compulsivos. El ego se manifiesta con esa sintomatología, ¿sí? Él empieza a actuar así para encajar, para escapar del dolor, ¿sí? Entonces yo empiezo a hacer todas esas cosas, a generar adicciones. Hay personas adictas a las deudas. Entonces, cada persona vino a trascender algo y no todos debemos trascender lo mismo. Y ahora te pregunto, Tati, y a todos los que nos escuchan, ¿qué crees que viniste a trascender? Y para identificarlo solo tienes que pensar, hoy, ¿qué me pone a vivir mal? ¿Cuál es mi hábito autodestructivo? ¿Cuál es ese primer pensamiento que me acompaña en la mañana? Ese primer pensamiento con el cual me voy a dormir en la noche y que me pone a vivir mal. Ahí está el llamado del ego, ahí está su latir y es a lo que yo debo prestar atención para trascenderlo. Mi querida Alexa, ahora que me hablas de las adicciones, siento que me narras el libro que por ti conocí, que es Las mujeres que amamos demasiado, en donde narran cada una de estas adicciones, en donde nos explican por qué queremos cambiar a nuestra pareja, nuestro alrededor, para ser felices, en donde nos muestran que o sea, la felicidad no está tan lejos, está aquí en nosotros y hemos querido ponerle capitas y capitas y envolverla como si cada que quitáramos una capita nos acercáramos más a ella. Y entonces nos frustramos cuando terminamos las capitas de la cebolla y no encontramos la felicidad. Entramos en frustración. Bueno, acerca de tu pregunta, ¿qué creo yo que vine a trascender? Mira que a mí este tema me gusta muchísimo. Es porque muchas veces se me ha sido tipificada como pues que soy egoísta cuando he cambiado mis hábitos de comportamiento, sobre todo digamos con mi familia. Entonces ya ahora exijo que respeten mi tiempo, mi intimidad, mi espacio personal, cosas que antes no se veían. Entonces esto entra en una herida grande en mí porque siempre he estado acostumbrada o siempre se me acostumbró de alguna forma a complacer a mi familia en todos sus paradigmas, en toda su idea de persona, de éxito, de todo esto. Entonces el ego, yo lo llamaba ego, pero tú que eres la experta, podrías decirme si era ego o qué era. Pero entonces ahí llegué a clasificar el ego en muchísimas cosas, pero creo que vengo a trascender el tema de ser yo misma, de ser en esencia y no en apariencia, de amarme, validarme, respetarme y creo que mi vicio es el complacer, mi vicio es complacer. Gracias, Tati, por tu honestidad, porque solo siendo honestos podemos hacer conciencia. Conciencia es darme cuenta de. Entonces, bueno, una mala noticia para todos los que nos escuchan y para mí misma cuando la recibí. Todo lo que divide no es del amor. El ego siempre va a buscar dividir la esencia, lo verdadero, lo real. Mira, lo real no puede ser amenazado. Y lo real, lo único real que existe es el amor. ¿M? Por eso Dios está en todo lo que veo. Entonces, nada real puede ser amenazado. Ni nada irreal existe, dice las lecciones de un curso de milagros. Entonces, es muy difícil al inicio de nuestros procesos, la primera etapa de transformación, sea el camino espiritual que estés manejando, si estás trabajando profundamente, va a ocurrir lo que te está ocurriendo. ¿M? Generalmente en nuestras primeras etapas de transformación o de recuperación de la esencia real, ocurre esto, la persona que era sumisa se va para el otro extremo y se pone agresiva y no, pues yo era muy permisiva, pues ahora no, yo pongo mis límites y mi tiempo y me respetan y me avisan. Y lo contrario, las que éramos agresivas, que ese fue mi caso, entonces yo era agresiva y se hacía lo que yo decía, como yo dijera, con los tiempos que yo decía, pues nos vamos para el otro extremo de ser demasiado pasivas y entonces ahí es cuando viene el mansa pero no mensa, entonces ya me fui al otro extremo, entonces siempre hay que vivir esos dos extremos, siempre, la oscuridad y la luz, entonces de sumisa a agresiva.
de agresiva a sumisa. Y después de haber experimentado por ti mismo, no porque nadie te dijo, ay, no lo haga, porque mire que le va a ir mal, se va a quedar sin familia, se va a quedar sin plata, se va a quedar sin trabajo. Tú misma, en tu proceso consciente, te das la oportunidad de experimentarte en esos dos polos y después de haber experimentado esos dos polos, es que tú encuentras la asertividad, ¿sí? Ni sumisa ni agresiva, siempre asertiva. Y aplica para todo polo opuesto, ¿sí? De mentiroso, honesto, de todos los polos que puedas encontrar. Entonces, en la primera etapa de la transformación hay que tener mucho cuidado porque tu luz empieza a molestar a los que están dormidos. Esto es un despertar espiritual. ¿Y a quién le gusta que lo despierten, Tati? Entonces yo estaba dormida y a mí me lo estaba cuando la iglesia, la cultura, todo el mundo me decía que mi infidelidad era inapropiada, porque pues además yo vengo de Occidente y en la cultura de Occidente la triangulación y tener más de una pareja, más de una persona no es apropiado, es castigado, es señalado por la iglesia y va a ser lanzada al infierno. Pero si Alexandra hubiese nacido en otra cultura oriental, pues quizás allá sí se pueden tener varias parejas con ciertas normas. Entonces, a mí me correspondió trascender la infidelidad y comprender muchísimas cosas. Y en ese camino, cuando yo empiezo a escudriñar, cuando leo ese libro maravilloso que es súper recomendado a las mujeres que aman demasiado y porque atraemos cierto tipo de hombres, pues resulta que ese hombre vino a mostrarme toda la luz que me contenían, pero yo por mi miedo religioso no me había atrevido a explorar. Entonces esa relación vino a mostrarme toda mi oscuridad. En esa relación saqué todo lo peor de mí. Y te digo que esa pareja vino a traerme la luz porque fue después de ese fondo que toqué como mujer que la luz se hizo más fuerte en mí. Siempre me ha caracterizado o sentido una mujer muy espiritual, pero realmente estaba dormida. Entonces la luz llegó cuando me experimenté en esa oscuridad, cuando me permitiesen esas maneras de ser ocultas, pero que la gente criticaba y yo no me atrevía a explorar. Entonces rompí principios, rompí valores, rompí normas, la pasé delicioso, me encantó, pero pagué con muchísimo dolor y sufrimiento esos aprendizajes. Pero hoy puedo decir que no me contendría lo que voy avanzando al día de hoy si yo no hubiera experimentado ese lado oscuro de mi ego. Esa oscuridad fue la que me llevó a la luz, al despertar, a la conciencia. O sea, el ego se experimentó en su máxima potencia y solo fue al haberme experimentado ahí que pude empezar a trabajar el resto. Entonces, cuando inicias tu camino consciente, sea donde estés, esa luz que empieza a emerger de ti empieza a molestar al que está dormido en oscuridad. Entonces, lo que te decía, cuando a mí me decían los que estaban despierticos, oiga, Alexandra, que eso no, que eso le hace daño, usted le va a hacer daño, a mí me molestaba. Yo les decía, déjenme vivir, lo mismo cuando yo tomaba, ay, déjenme, yo estoy feliz, yo estoy contenta, déjenme. No sabía que hacía daño a otros. Entonces, es normal que la luz moleste a los que estamos dormidos o a los que están en oscuridad. Entonces, una persona despierta jamás tratará de molestar a otros. Vamos a andar en cuclillas. Vamos a andar en cuclillas porque es solo Dios y la vida y el universo es quien elegirá cuándo despertar. ¿Y sabes cuándo despertamos, Tati? Y a todos los que nos escuchan, cuando hay un profundo dolor. En mi caso, cuando esa relación se terminó, ¿m? Algunas personas experimentan el profundo dolor cuando pierden un ser querido, cuando enferman con una enfermedad incurable, cuando se termina una relación. ¿M? Entonces, bueno, ese es el entendimiento que me ha funcionado, Tati. Y entonces a despertar, pero a respetar el sueño de otros. Entonces disfruta los dos extremos que estés viviendo, pero te prometo que si sigues profundizando en tu camino espiritual, que es por lo menos la propuesta de gimnasio emocionalmente brillantes, las relaciones se mejoran, ¿sí? Y el amor logra pulir todo, ¿sí? Pero por favor no trates de que ya sea todo amor y que todo sea perfecto, no. Para que llegues ahí y todos lleguemos ahí, primero debemos probar el opuesto, que es lo que se vive en el proceso de transformación. Uy, Ale, acá me quitaste la máscara total. Debo confesar que esto es un miedo grande, un miedo muy grande de caer en ese otro extremo que yo he titulado y llamado como deshumano, de que nadie me importe y sí, el importaculismo. Me haces recordar un día que charlando con un gran pana,
Osquitar, me dijo, Tati, déjate ser, o sea, si tienes que llegar a ese límite, a ese punto de que no te importe nadie, de que libérate de ese yugo credencial de estar al servicio de todo el mundo, de ayudar, de complacer, libérate y sé tú misma. Y yo lloraba y le decía, no, por favor, no quiero ser esto, ayúdame. Mi víctima gritando, ayúdame, por favor. Tati, y tienes razón, el mayor miedo de las personas que amamos demasiado y que de verdad amamos la humanidad es que nos mutilen el derecho a servir, más cuando sabemos que servir es la forma que nos hace grandes. Sin embargo, cuando tú haces un proceso consciente y descubres ese lado oscuro y te permites ir hasta allá, que es lo que hace la mayoría de la humanidad, nos damos cuenta que no sabemos amar. ¿Sí? Que le hemos dado un concepto a la palabra amor o a la palabra Dios o a la palabra entrega, a la palabra servicio totalmente desfasada, porque le damos un concepto de que tenemos que anularnos a nosotros mismos para poder entregarnos a los demás, cuando el amor es unidad recíproca entre el dar y recibir. Entonces llegar a esa comprensión de que dar mi entrega recíprocamente va a traer como efecto natural el recibir exageradamente la bendición, solo se logra cuando logro aprender a amarme, respetarme y valorarme. Primero, en ese sentido es que decimos primero nosotros, y algunos en la primera etapa dirán, wow, qué egoísta suena eso, pero es la única forma de cumplir el mandato divino que dice amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Es decir, que olvidamos la tarea más importante, teníamos que aprender a amarnos a nosotros mismos tanto, 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 que el amarnos estuviera ese amor propio, y cuando digo mi amor propio es mi amor a lo eterno, a la unidad, cuando eso llega a ser lo primero, yo estaré en capacidad de amar sanamente y servir sanamente a los demás. Hasta que yo no me ame, no me respete y me valore, afuera no voy a poder amar, respetar y valorar a los demás. Entonces, Tati, en ese sentido es que debemos irnos, que no nos importe en esa primera etapa que vamos a vivir de irnos al extremo de la oscuridad, o también la otra que nos vamos al extremo de la luz y muy espirituales y se nos olvidó que tenemos los pies acá en la tierra, en este mundo, y que aunque vivimos en el mundo podemos aprender a no ser parte de él, como nos han enseñado los grandes maestros. Uy, mi Alex, qué precioso, qué precioso. Ahora, conociendo el tema de que todas las emociones tienen su lado bueno y su lado malo, ¿cuál es el lado bueno del egoísmo? El ego, Tati, la mayor muestra de ego es el orgullo. ¿Y sabes en qué momento el orgullo y el egoísmo es bueno? Cuando ese orgullo, o sea, el haber tocado fondo, llega un momento de tu vida que tú dices, ya no más, basta. O sea, ese orgullo, esa rabia que llegas a sentir y que utilizas a otros para proyectarla creyendo que ellos te hacen daño. En ese sentido, el orgullo y el egoísmo de ir primero por lo tuyo hace que el ego sea un piso, un fondo fuerte en el cual te empinas para llegar al cielo. ¿Cómo irnos a tratar con ese ego? ¿Cómo irnos a tratar con ese sistema de creencias, pensamientos y paradigmas limitantes? El ego sencillamente es ese sistema mental que limita el desarrollo natural de mi potencial en la divinidad. Entonces, ese ego es como una mascota. ¿Mm? Ya no es el monstruo malo, el diablo Satanás, el que tiene cachos y cola, el que me lleva al infierno después de que muera. No, él tiene la capacidad de esclavizarme y ponerme a vivir en esta tierra un infierno literal. ¿Por qué? Porque él me domina. El propósito de un entrenamiento mental consciente, ¿sí? O cualquier camino espiritual es nosotros tener dominio sobre esa autoridad. Nosotros ser los reyes que dominan, los amos de ese ego. Ese ego llega a ser como nuestra mascotica. Entonces esa mascotica hay que adiestrarla porque ella nos va a avisar, ¿sí? Cuando viene ese hábito autodestructivo que yo te decía, ese primer pensamiento en la mañana, en la noche, cuando aparece nuevamente, o la ansiedad, o la tristeza, o la depresión, o el miedo por enfrentar algo. Cuando aparece el miedo simplemente es una alerta del ego
de que me estoy volviendo a dormir espiritualmente. Entonces esa mascota, cuando yo la amaestro, la adiestro, cuando yo me convierto en el amo de esa mascota simplemente va a estar alerta y él me va a mandar señales, ¿sí? Pero cuando esa maestra, esa mascota, esa maestra mascota gigante no está adiestrada y yo no tengo las herramientas ni habilidades para dominarla, ella hace que mi vida sea esclava de adicciones, de personas, de relaciones, de posesiones, de deseos. Entonces, ese es el trabajo, mi Tati, entrenar la mente, porque generalmente las personas no dedican tiempo a amarse a sí misma para amar a los demás, a entrenar esa propia mente, porque el principal enemigo no está afuera, ¿sí? Creemos que es la suegra, el esposo, los otros, el gobierno que actúa mal, que es injusto, no. El principal enemigo está dentro de nosotros y es esa mascotica que está sin adiestrar. Entonces ella se puede convertir en el más hermoso de los esclavos y como esclavo el ego te va a llevar a conquistar las alturas del amor. Pero cuando Él es el amo, es capaz de llevarte a la condena de tu propio infierno a través de tus adicciones, de tus dependencias, de tus apegos. Mira que escuchando a algunos mentores se dice que el egocentrismo puede ser constructivo, ya que si observamos el significado de la palabra egocentrismo es el centrar la atención en sí mismo. Tati, el propósito de todo camino espiritual, no importa el camino que elijas, siempre te va a llevar al noble silencio, a la quietud de quedarte contigo mismo. Algunos le llaman contemplación, reflexión, meditación, porque es solo en ese noble silencio y en esa soledad contigo mismo que te encuentras con esa fuerza superior. Entonces, en ese sentido, el egocentrismo es utilizar ese ego para ir a tu centro, a tu verdadero ser, a la esencia real. Entonces, toda práctica que se haga y todo maestro verdadero te va a llevar a eso, ¿sí? A amarte para poder amar a los demás. Y acá un poco cito una entrevista que le hicieron a Mala Rodríguez, una de las cantantes a las cuales sigo, que dice: creo que sin el ego no podríamos hacer cosas muy grandes. Este te puede jugar malas pasadas. Sí, está bien flipar o ilusionarte con tu película, pero no te la puedes creer por completo. Coincido hermosamente con lo que dice esa preciosa mujer, porque vivimos en un sueño. Esta realidad que creemos ver es el sueño del ego colectivo. Y decimos que Dios creó todo. Podemos nosotros ver a Dios en todo lo que vemos, más esta construcción es del hombre, del ego colectivo, de nuestros deseos y anhelos carnales, instintivos. Sin embargo, este mundo es un sueño, es irreal. ¿Por qué es irreal? Porque tiene un inicio y tiene un final, es impermanente. Y todo lo que sea impermanente no es real ni verdadero. Pero cuando construyes en la búsqueda de tu oro espiritual en el interior, en un proceso meditativo contigo mismo, el efecto natural es que este sueño para muchos, este vivir, este plano que vivimos humano, esta experiencia humana, porque no somos humanos, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Entonces esta experiencia humana es un sueño que para muchos no es un sueño, es una pesadilla. Un momento de mi vida este sueño era una pesadilla, pero usando las herramientas, entrenando mi mente, escuchando la sabiduría que dejaron los grandes maestros en el camino espiritual que elijas, profundizando y echando raíces, tú puedes hacer que este sueño temporal sea un sueño feliz. Pero nunca olvidar que es un sueño, que no es real. O sea, no te pegues del halago ni te creas el insulto en ese sentido. O sea, no te pegues de nada. Cuando estoy en el sueño y tengo carro, casa y me caso y tengo hijos, me lo disfruto todo con toda. Cuando estés en tu oscuridad, cuando te estés tomando tus traguitos, cuando estás teniendo tu acto de intimidad sexual instintivo, te lo vas a gozar con toda. Cuando estás sacando esa tusa es con todo lo que le quieres poner, toda la oscuridad, canciones, trago, lo que quieras.
pero reconocer que eso surgió para desaparecer. No me pego de eso y entonces quiero a toda hora estar en rumba y en promiscuidad y tomando. No, surgió para desaparecer. Fue un momento denso para sacar, para drenar a través de mis emociones. Porque si yo me enquisto y me quedo con eso y lo tapo, ay no, yo soy una espiritual, yo no puedo pensar esto es malo. Y sencillamente eso se va tragando y se va enquistando en el cuerpo y luego toma forma de enfermedad física. Entonces la habilidad es aprender a manejar todas esas emociones, porque esa oscuridad, esas emociones son las que nos hacen crecer. O sea, no hay forma de aprender sin crecer, pero como todos evitan el dolor, ¿cierto? Todos quieren evitar el dolor, no lo comprenden como parte natural del crecimiento, como cuando vas al gimnasio y vas al gimnasio el primer día, que representa tu primera etapa de transformación desde la esencia, y pues te dan tan duro al ego que a ti te duele todo. Y al otro día tú crees, tu cuerpo físico dice, no, usted qué va a ir, mire, usted no puede ni caminar. Pero el éxito, la diferencia entre el éxito y el fracaso está en lo que haces cuando no tienes ganas. Entonces, no tengo ganas de volver al gimnasio, pues voy al gimnasio. No tengo ganas de madrugar, pues madrugo. No tengo ganas de leer, pues leo. No tengo ganas de ir a entrenarme o al lugar donde tú haces conciencia, pues voy. Entonces, ese es el reto de todo ser humano, reconocerse en ese sueño y liberarse de él, hacer de esta tierra el reino de Dios y no unirnos. Tú puedes ser de dos grupos, de los que cooperan con el plan divino de que todos los seres seamos felices, o de la masa crítica que se ha encargado de destruir el mundo y no han hecho un reino de Dios en la tierra, sino más bien un grupo de destrucción. Qué belleza, carajo, qué belleza. Hablar del sueño de una me trae a mi cabeza el libro de los 4 acuerdos y el sueño divino, el sueño colectivo, el sueño personal, el sueño a toda hora. Pero bueno, para hablar sobre este maravilloso libro necesitaríamos un podcast completo. Bueno, mi Ale, finalmente sobre este tema quisiera añadir y quisiera que tú complementaras un poco mi nota. Dice, así como tenemos un sistema inmunológico que nos protege de enfermedades, se podría decir que el ego nos protege del ideal que otros pretenden que seamos. El ego como mecanismo de defensa. El ego al servicio tuyo. El ego es el principal aliado y se convierte en esa alerta, porque cuando tú eres observadora de tus pensamientos, cuando ya eres consciente, porque eso es ser consciente, darme cuenta de ver la realidad tal como es. Entonces, cuando yo me monto en el trono de mi mente, yo empiezo a observar al ego. Entonces, ya en las mañanas no son los sentimientos, los pensamientos, las imágenes las que me invaden a mí, sino yo como ser consciente lo empiezo a observar. En ese sentido, esa observación diaria, que es el acto meditativo de mañana y noche, es el sistema inmunológico que tenemos para protegernos de nosotros mismos. Porque dime cómo piensas y te diré quién eres. De la calidad de tus pensamientos es la calidad de tus resultados y lo que va a ser tu destino. Entonces, en ese sentido, observar ese sistema de pensamientos, de limitaciones que es el ego, es que se convierte en nuestro sistema inmunológico para ver en qué momento, a ver, yo ya miro qué pienso y digo, mire, ya estoy queriendo lucir bien, otra vez estoy queriendo tener la razón, hoy otra vez estoy juzgando, otra vez estoy lanzando juicios, y con las herramientas que hago me detengo. Puedo detenerme en un acto de amor, ¿sí? Sin pelear con el ego. Simplemente le agradezco al pensamiento, gracias por aparecer, pero eso no es verdad. Lo que Dios quiere para mí e implanto la idea del pensamiento recto de Dios, ¿sí? Vuelvo a los recuerdos, vuelvo a los pensamientos rectos de Él. Y ese es el entrenamiento de toda la vida. Es un amor que durará toda la vida. Entonces el ego es esa mascotica que va a estar contigo toda la vida, como la noche y el día. Mientras estemos en este plano humano vamos a vivir en esa dualidad, mas no ser parte de esa dualidad. ¿Listo? Ser conscientes de que no somos parte de esa dualidad, porque solo existe algo real, que es el amor. El ego, como te dije, nacemos con él, las 7 generaciones de ego colectivo en nuestro ADN impresas. Sin embargo,
lo afianzamos en los 7 primeros años de vida. Entonces, en esos primeros 7 años el ego debemos estar alerta nosotros ya como educadores o como maestros o padres de estas nuevas semillas que salen del vientre de cada madre, es hacer un ego libre. O sea, nosotros podemos adiestrar ese ego desde pequeñitos, permitiéndole al niño ser, no interrumpiendo y mutilando sus sensaciones, porque desde pequeñito nos mutilan diciendo no llore, no llore, sea fuerte. Inclusive nos olvidamos de nosotros mismos, nos olvidamos de escuchar a nuestro cuerpo, que para eso es la meditación, para aprender a escuchar tu propio cuerpo y volver a ese hogar, a eso básico, a esas sensaciones originales que olvidaste por que empezaste a escuchar a los demás, y los primeros que empezamos son los papás. Entonces, cuando el papá siente frío, nos envuelve con bufandas, nos tapa por su miedo, miedo es ego, por su miedo a que me enferme. Entonces, por su miedo yo tengo que andar tapado cuando yo no tengo frío. Por el miedo de mi mamá a que digan que es una mala mamá, mi mamá me embute comida cuando yo de niño no quiero comer. O sea, mutilan mis sensaciones y es que me come, y es que me come, cuando el niño no tiene hambre. Nos obligan a dormir, o sea, nos olvidan hasta la sensación, y no a las 2 de la tarde en el jardín, usted tiene que dormir, tiene que dormir. Listo, respeto que son unos acuerdos que hicieron. Sin embargo, como padres y educadores conscientes vamos respetando lo que siente el niño. El niño, cuando tenga sueño, va a dormir porque él va a escuchar su cuerpo y nosotros lo vamos a respetar. Entonces, desde niños nosotros podemos ir educando a esa mascotica que viene con nosotros, escuchando el cuerpo y aprendiendo a actuar conciliadoramente con el entorno. Todo eso se aprende en tu camino espiritual, donde te estés desarrollando. En el caso de Gimnasio Emocional Mentes Brillantes es nuestro entrenamiento diario. No lo gozamos, aunque duele, ¿no? Porque crecer duele. Cuando vas al gimnasio y no quieres volver, es porque crecer duele, pero el reto está en permanecer. Al comienzo duele mucho enfrentar el ego, enfrentar que soy egoísta, que soy envidiosa, que quiero sexo, poder, reconocimiento, que todo lo hago por sentirme superior en alguno de esos aspectos, por posesión. Entonces, enfrentar esa realidad quizás puede doler, y es lo que saca a muchísimos del proceso, porque prefieren quedarse mejor durmiendo en ese sueño de este mundo. Mi Ale, sí que duele. Bueno, Ale, muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Muchísimas gracias por brindar ese conocimiento que has adquirido al pasar de los años, servir como herramienta y vehículo de tan preciosos mensajes. Y a soltar etiquetas, a soltar carátulas, a soltar todo. Nada nos pertenece. No somos dueños de nada ni de nadie. A ti, Tati, gracias, y a todos los que llegue este mensaje, porque es una cita en sincrodestino para compartir la luz. Y entonces yo confío en seguir recibiendo esa luz. Para mí fue un honor servir con lo que amo hacer, desde el entrenamiento de Gimnasio Emocional Mentes Brillantes, que fue lo que se me colocó para ser puente, ¿sí? Para hacer ese puente que nos acerca a lo más importante, que es, en mi caso, pues yo le llamo Dios, aunque recuerda que las palabras no son las cosas, pero bueno, es un concepto, y no importa cómo le llamemos, fuente, universo, vida, es el propósito final, porque cuando logramos esa concepción, realmente todos seremos mejores humanos y más felices.